Hay algo raro pasando. Y casi nadie está hablando de eso. Algunas de las personas más conscientes que existen están, poco a poco y en silencio, alejándose de la sociedad. No lo anuncian. No lo explican. No discuten con nadie. Simplemente dejan de estar en los lugares donde antes estaban. Y si al escuchar esto sentiste un pequeño escalofrío, tal vez hay una razón. Porque la verdad es que este video no le aparece a todo el mundo. Normalmente llega a personas que ya empezaron a notar que la realidad no funciona exactamente como nos enseñaron. Esa sensación sutil de que hay un orden invisible detrás del caos del mundo, de que ciertas cosas no son coincidencia, de que algo dentro de tu conciencia está intentando despertar hacia una claridad mayor. Tal vez tú ya has sentido eso últimamente. Conversaciones que antes parecían normales, ahora se sienten vacías. Lugares llenos de gente empiezan a cansar tu mente. Y, sin saber muy bien cómo explicarlo, aparece un deseo silencioso de estar más en paz, más en silencio, más cerca de ti mismo. Como si alguna parte de tu percepción estuviera viendo patrones que la mayoría de las personas simplemente no nota. Y aquí viene la parte interesante. Muchas personas creen que eso es aislamiento, confusión o incluso debilidad emocional. Pero existe una posibilidad que casi nadie considera. Y cuando la entiendes, muchas cosas sobre la vida, sobre la conciencia y sobre el verdadero sentido de existir empiezan a reorganizarse dentro de ti. En los próximos minutos te voy a mostrar por qué tantas personas que están despertando se están alejando del sistema colectivo. ¿Y cuál es la señal silenciosa que indica que tal vez tú también estás pasando por ese cambio? Aunque todavía no te hayas dado cuenta del todo. Pero antes de continuar, observa algo con sinceridad. Dentro de ti, en los últimos meses, también sentiste que algo en la realidad ya no tiene el mismo sentido que antes. ¿Conoces esa sensación rara de mirar a tu alrededor y sentir que algo en la realidad ya no encaja del todo? Pues bien, si llegaste hasta aquí, tal vez estés viviendo un tipo de despertar de conciencia que poca gente sabe explicar. Te voy a decir algo que casi nadie admite. Cuando empieza a aparecer la lucidez, muchas personas comienzan a alejarse del ruido de la sociedad. No porque se sientan superiores, sino porque la percepción cambia. Y cuando la percepción cambia, la forma de existir dentro de la realidad también cambia. Al principio, parece confusión. Sigues yendo a los mismos lugares. Hablas con las mismas personas. Mantienes las mismas rutinas. Pero algo dentro de ti empieza a observar todo con una claridad diferente. Conversaciones que antes parecían normales
Ahora suenan vacías. Muchos comportamientos sociales parecen mecánicos. Y aparece una pregunta silenciosa. ¿De verdad la vida es solo esto? Ese es uno de los primeros signos del autoconocimiento. Despertando. Un llamado sutil de la conciencia para mirar más allá de la superficie. Hay un momento en el que empiezas a notar pequeños detalles en las interacciones humanas. Un elogio que en realidad esconde competencia. Una conversación amable llena de comparaciones. Y poco a poco empiezas a entender algo. Muchas relaciones no están construidas sobre una verdad auténtica. Están construidas sobre máscaras sociales. Y cuando empiezas a ver eso, participar en el mismo juego, empieza a generar una incomodidad interior. Como usar una ropa que ya no te queda. Y es justo ahí cuando ocurre algo curioso. En lugar de correr más hacia el mundo, muchas personas empiezan a dar un paso atrás. En silencio. No es huida. Es casi un instinto de protección de la propia conciencia. Como si tu mente necesitara reorganizar su orden interior antes de seguir participando en el caos exterior. Gran parte de la sociedad funciona dentro de algo que podríamos llamar una mente colectiva, invisible. Patrones, emociones, miedos, ilusiones, que pasan de persona a persona, sin que casi nadie se detenga a cuestionarlos. Cuando tu conciencia empieza a despertar, empiezas a notar esas corrientes invisibles en las conversaciones, en las opiniones y hasta en las reacciones automáticas de las personas. De repente, empiezas a ver cosas que antes ni siquiera notabas. Una persona criticando a otra, pero en realidad proyectando sus propias inseguridades. Un grupo entero defendiendo una idea, solo porque todos necesitan sentirse parte de algo. Muchas veces no es maldad, es inconsciencia. La mayoría de las personas vive reaccionando a sus propios miedos, a sus ilusiones y a sus condicionamientos, sin darse cuenta. Y aquí aparece uno de los desafíos más silenciosos del despertar. Interacciones simples empiezan a drenar tu energía. Entras en una conversación normal y percibes tensión, competencia, necesidad de aprobación. Cosas que antes pasaban desapercibidas. Es como ver detrás del escenario de una obra de teatro, mientras todos siguen creyendo que el escenario es la realidad. Por eso, muchas personas empiezan a sentir una necesidad extraña de hablar menos, observar más y quedarse más en silencio. No es frialdad, no es arrogancia, es simplemente
tu sistema interno, intentando mantenerse en equilibrio, en medio de tantas proyecciones inconscientes. Hay un momento en el despertar de la conciencia del que casi nadie habla. Cuando llega, sientes como si algo dentro de ti ya no quisiera seguir actuando, cumplir un papel en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. Pero en el fondo, sentir que eso ya no representa quién eres realmente. Cuando la lucidez aumenta, mantener ciertas máscaras empieza a generar un cansancio emocional difícil de explicar. Durante mucho tiempo, aprendemos, sin darnos cuenta, a construir un personaje, el profesional perfecto, el amigo, siempre animado, la persona que siempre está de acuerdo, para evitar conflictos. Pero llega un momento en el que la conciencia hace una pregunta muy profunda. ¿Esto soy yo? ¿O solo es el personaje que aprendí a interpretar? Cuando esa pregunta aparece de verdad, empieza a mover muchas cosas dentro de ti. Muchas personas intentan ignorar eso y seguir viviendo en piloto automático. Pero casi siempre aparece una consecuencia: cansancio emocional, sensación de vacío, o la extraña impresión de estar viviendo una vida que no está alineada con lo que realmente eres. Y ahí surge uno de los momentos más delicados del camino, cuando empiezas a dejar ciertas máscaras. Puede parecer que algo en tu identidad se está rompiendo, pero tal vez no es una pérdida. Tal vez es un refinamiento interior. Porque cuando la conciencia despierta, algo dentro de ti empieza a buscar más silencio, más verdad y más paz interior. Hay un punto en el despertar en el que te das cuenta de algo importante: mantener la lucidez dentro de un ambiente inconsciente requiere mucha energía. Algunos ambientes empiezan a sentirse demasiado ruidosos, no por el sonido, sino por la carga emocional. Quejas constantes, competencia disfrazada, comparaciones silenciosas, ansiedad colectiva. Todo eso empieza a volverse visible. Por eso, muchas personas sienten un impulso casi instintivo de alejarse un poco, caminar solas, estar en silencio, pasar más tiempo en la naturaleza, reducir estímulos. No es huir de la vida, es reorganizar la conciencia en ese espacio de quietud. Empieza a pasar algo poderoso. Empiezas a observar tus propios miedos, tus antiguas ilusiones, tus reacciones automáticas. Es el inicio de un proceso profundo de integración interior. Y aunque al principio parezca que te estás alejando del mundo, en realidad
Algo mucho más importante está pasando dentro de ti. Tal vez. Por eso estás aquí. Ahora mismo. Tal vez. Alguna parte de tu conciencia ya empezó a ver la realidad de otra forma. Pero este camino no se trata de escapar de la vida. Se trata de algo mucho más profundo. Autoconocimiento, autodominio, responsabilidad interior. Porque cuando entiendes las leyes de causa y efecto, te das cuenta de que cada pensamiento, cada decisión y cada acción va moldeando, poco a poco, la realidad que vives. Ahora quiero hacerte algunas preguntas. Respóndelas con honestidad. Dentro de ti, también sientes que ciertas conversaciones ya no tienen sentido, que algunos ambientes drenan tu energía, o que dentro de ti existe un llamado silencioso para buscar más verdad, más claridad y más paz interior. Si algo de esto resonó contigo, tal vez tu conciencia está empezando a entrar en un nuevo nivel de percepción. Y esto apenas es el comienzo. Si quieres seguir explorando estos temas sobre conciencia, realidad y evolución interior, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a profundizar en algo que casi nadie enseña: cómo desarrollar claridad interior en un mundo que constantemente intenta distraer la mente. Y ahora quiero saber algo de ti. Últimamente, ¿también sientes que te estás alejando de ciertas cosas? ¿O que tu forma de ver la vida cambió por completo? A veces, reconocer eso ya es el primer paso de una transformación mucho más grande.